close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. El gobierno de Ecuador entró a la Embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, a pesar de tener asilo político. La Policía Nacional Ecuatoriana lo capturó por presunta corrupción. Esto provocó la suspensión de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 5 claves para entender la crisis diplomática entre México y Ecuador tras la irrupción, es decir, tras la llegada sorpresiva y violenta por parte de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. El tema que vamos a abordar el día de hoy es muy lamentable y delicado. México y Ecuador rompen relaciones diplomáticas. El gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió este viernes 5 de abril del 2024 romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y vallas de la Embajada de México en Quito, eso para entrar al recinto. En un hecho sin precedentes, la policía incursionó anoche en la Embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. A las 21 horas con 50 minutos empezó el movimiento en los exteriores de la sede diplomática, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Naciones Unidas, norte de la capital. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones del Ejército, llegaron en vehículos tácticos y 2 blindados para ejecutar la operación. Los policías ingresaron armados por las paredes y rejas de la embajada y colocaron en la puerta principal los vehículos 4x4. Las unidades especializadas tomaron el control de la embajada mexicana. La vigilancia fue extrema. Ecuavisa captó el momento en el que un uniformado caminó con un fusil por el techo para asegurar el ingreso. Por ese tipo de acciones que tomó el gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa, se rompieron las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. El presidente de Ecuador ordenó el asalto a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, una decisión sin precedentes que violó normas internacionales en sedes diplomáticas. En las siguientes imágenes te mostraremos la caída que sufrió el funcionario Roberto Canseco al ser sometido por la policía ecuatoriana, y todo por defender con honor y soberanía la Embajada de México. Estamos hablando que el funcionario Roberto Canseco es una persona ya de la tercera edad y fue sometido por algunos elementos de la policía ecuatoriana al intentar evitar que los policías irrumpieran en la Embajada de México. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Me he golpeado contra el suelo y físicamente
traté de impedir que entraran. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito No relatar. supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. ¿Qué puso? Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Después de haber visto este acto cobarde, vergonzoso e imperdonable por parte de la policía ecuatoriana, lamentablemente eso traerá consecuencias al gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa. La ONU establece que a la edad de 60 años se considera una persona adulta mayor, aunque en los países desarrollados es a los 65 años. La violencia y el maltrato a un adulto mayor se considera un delito grave a nivel internacional, y es muy probable que con facilidad sufra lesiones físicas, así como consecuencias psicológicas prolongadas. Y a este grupo de burros ignorantes policías ecuatorianos les valió madre someter a un adulto mayor. ¡Qué poca madre tienen! Son tan estúpidos y cobardes que no se pusieron a pensar en las consecuencias que puede traer este acto tan cobarde y asqueroso como ellos. Cuando un país invade la embajada de otro país, se considera violación a los derechos internacionales y a las normas diplomáticas. Para entrar en contexto, como dice el título de nuestro contenido, hoy te diremos 5 claves para entender la crisis diplomática entre México y Ecuador. Primera clave. El conflicto empezó después de una declaración que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Comentó, tras la pérdida del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tuvo que ver con las elecciones en plena campaña electoral y fue atacado por un grupo de hombres armados en un mitin en Ecuador. Villavicencio, cuando abandona el recinto, vean, en este momento es precisamente cuando los guardias lo custodia hasta la camioneta, toma asiento el candidato y recibe los disparos. Al momento de tomar asiento en la camioneta, inmediatamente se producen los disparos. Vamos a conocer sobre su plan de gobierno, 71 páginas. Segunda clave, asalto a la Embajada de México en Quito. En pleno impasse diplomático, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la Embajada de México en Quito el día viernes 5 de abril del 2024 por la tarde. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de las fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Tercera clave. ¿Quién es Jorge Glass? Es un ex vicepresidente de Ecuador y es el hombre que se encuentra en el centro de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Estrechamente asociado con el nombre del expresidente Rafael Correa. En distintas campañas políticas, sin embargo, no ejercía ningún cargo público. Esto fue hasta el 2007, cuando Rafael Correa se convirtió en presidente de Ecuador. Y de inmediato,
llamó a Jorge Glass para que lo ayudara a administrar el Fondo de Solidaridad del país. Gracias a la cercanía que tenía con el presidente Rafael Correa, lo fueron llevando a ocupar cargos públicos relevantes como el Ministerio de Telecomunicaciones. También fue incursionando como vicepresidente de Rafael Correa. Cuando empezaron sus problemas con la justicia, tras 4 años en el cargo, en diciembre del 2017 fue condenado a 8 años de prisión por haber recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht, en un caso donde golpeó a varios gobiernos de Latinoamérica. En 2018 se entregó a las autoridades, pero tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glass consiguió su libertad condicional. El 28 de noviembre del 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha, y el político fue citado por la justicia a finales del 2023 para responder por otro caso de corrupción, asociado al manejo de fondos tras el terremoto que ocurrió en la provincia de Manabí hace 7 años. Entonces fue cuando Jorge Glass buscó el refugio diplomático en la Embajada de México. Cuarta clave: reacciones internacionales. La irrupción por parte de la policía ecuatoriana a la Embajada de México despertó una reacción unánime por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales. Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación a los derechos internacionales, que regula las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo. Por su parte, el gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México, ante los hechos que calificó como insólitos y repudiables. Muchos presidentes de diferentes países han manifestado su rechazo a las acciones del gobierno ecuatoriano y el apoyo al gobierno mexicano. Quinta clave: efectos en Ecuador. El suceso provocó una fuerte reacción por parte de la oposición al gobierno del presidente Daniel Noboa. El correísmo pidió que presente su renuncia. La comunidad internacional sancionó lo que ha hecho el gobierno del Ecuador. La irrupción y el allanamiento a la embajada mexicana ha violentado su soberanía, y esto va a traer gravísimas consecuencias económicas, pero también consecuencias sociales. Los primeros que ya están pagando estas consecuencias son nuestros hermanos migrantes, que tienen que tomar como camino de tránsito la República Mexicana y ya están siendo víctimas de xenofobia. Pero van a existir más repercusiones también en lo económico, en la salud, en la educación, en el empleo, en las becas para nuestros estudiantes, en los servicios consulares. Este problema que ha generado el gobierno, porque él generó este conflicto y se pretenden lavar las manos, no buscan una solución, sino que están buscando profundizarlo y agudizarlo. Por eso denunciamos que hoy ha existido un nuevo boicot para que el Ecuador no sepa la verdad, para que no se le establezca responsabilidades, y vamos también a realizar todas las acciones legales pertinentes en la vía jurisdiccional. No solamente basta la responsabilidad política, sino que también se lo debe llevar a la vía jurisdiccional. El Ecuador no es una hacienda bananera, expresó en rueda de prensa la excandidata presidencial Luisa González. Se ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país de Ecuador. Hermanos ecuatorianos, yo como mexicano quiero decirles que lamento mucho por la crisis diplomática que está pasando México y Ecuador. Sin embargo, nosotros como ciudadanos mexicanos, ecuatorianos o del país que sea, no tenemos la culpa de los errores de nuestros gobernantes, que por lo regular son corruptos y lo que buscan es el poder, el beneficio familiar y el beneficio personal. Esta es una opinión muy personal. Pienso que el presidente Daniel Noboa se equivocó al tomar la decisión de ordenar el asalto a la Embajada de México en Quito por parte de la policía ecuatoriana. Pienso que es muy importante decir lo siguiente: quien cometió esta atrocidad fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y por supuesto que no fueron nuestros hermanos ecuatorianos. Es más, desde aquí, desde México, quiero decirles que viva Ecuador, que viva México, que viva Colombia, que viva Argentina, Venezuela, España, que vivan todos los países, pero en paz y con una mano amiga. Muy bien, amigos, ya estamos por terminar nuestro contenido el día de hoy. Espero que haya sido de tu interés. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.